esta semana, tenemos varios meses de estar en el libro de Lucas, estamos viéndolo sección por sección, pero esta semana estamos entrando quizás en las próximas 8 o 9 semanas en una miniserie dentro de Lucas, hablando de ser un discípulo de Jesús. El capítulo 9, capítulo 10 apunta un poquito más a estas realidades, a elementos de lo que es ser un discípulo de Jesús. Entonces, si buscan en Lucas capítulo 9, si tienen sus Biblias, si no, estarán las pantallas. Voy a empezar por leer el pasaje primero y después quiero que hoy, quizás, y cuando estemos escuchándolo, cuando estemos viendo el pasaje, podamos pensar en lo que Lucas nos está mostrando acerca de la obra que está haciendo Jesús en conexión con sus discípulos y específicamente en el contexto del reino de Dios. Jesús está estableciendo el reino de Dios ha llegado y ellos están empezando a experimentar eso, y no solamente experimentarlo visualmente como lo han visto hasta ahora, sino que Jesús está empezando a hacerlos partícipes. Entonces, eso es un poco de lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, en este primer domingo en el que hablamos de discípulos de Jesús, vamos a ver cómo Jesús establece el reino y cómo hace partícipes a sus discípulos. Dice en Lucas capítulo 9, no, tenemos un problema aquí. Ay, no sé por qué está fuera de orden. Disculpen un momentito. A ver si encuentro el pasaje, si no, ni modo. Bueno, ahí está, pero está al revés. Bueno, dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolso de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Cuando Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. Otros pensaban que Jesús era Elías o algún otro profeta levantado de los muertos. Decapité a Juan, decía Herodes. Así que, ¿quién es este hombre de quien oigo tantas historias? Y siguió tratando de ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron: despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas. En ese lugar alejado no hay nada para comer. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Creo que ahí otra vez tengo un problema. Voy a pasar simplemente al pasaje aquí. Disculpen. Hoy la tecnología no me quiere.
14, ¿no? Pues había alrededor de 5,000 hombres ahí. Jesús respondió, díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Voy a intentar volver rápidamente al principio. Ojalá tenga los puntos que quería compartir con ustedes. Quizás. Vamos a ver. Creo que sí. Ok. Al principio de este pasaje, al principio de esta sección, en los primeros 2 versículos, vemos que lo que Jesús está haciendo con los discípulos es que Él les está comisionando, y específicamente para que ellos vayan a predicar sobre el reino de Dios, que ellos empiecen a compartir estas buenas nuevas. Y el jueves creo que el jueves fue que tuvimos en el estudio de Zoom una conversación sobre el pasaje pasado, y estábamos hablando sobre la realidad de que en este momento en el ministerio de Jesús la obra no está completada. Entonces obviamente estos discípulos no podían ir a compartir sobre el Jesucristo crucificado, el Jesucristo resucitado, la obra completa, pero sí podían predicar, sí podían proclamar que el reino había venido, que el reino estaba sobre ellos. Y cuando leemos aquí versículo 1 y 2 que dice, reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vemos que la autoridad y el poder viene de Dios, ¿no? Es Dios el que está mandando, está comisionando y está incluso les está equipando de la manera que ellos van a necesitar estar listos para ir a hacer esta misión. No es algo que se toman sobre sí los discípulos, de decir, bueno, vea, hemos visto a Jesús hacer esto durante un tiempo, ahora nosotros vamos a hacerlo. Sino que Jesús mismo es el que les dice, ok, eso es lo que van a hacer. Pero no solo eso, sino que vemos también en el versículo 3 y el 4, dice, y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan. Eso sí sería duro para mí. Ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea de ahí su salida. En otras palabras, cuando entren a un pueblo, busquen un lugar que les abra las puertas y se quedan ahí. Y quédense hasta que sea el tiempo de irse al próximo lugar. Estén buscando. Y me acuerdo que hace un par de años, mi esposa, mis hijos y yo, podemos ir a ayudar a un pastor que está en Río Azul, por el nombre de Chespi, un amigo nuestro. Y él, en el tiempo que estuvimos ahí, él nos dijo que quería que saliéramos al pueblo y que buscáramos un lugar donde nos invitaran a tomar café. Pero él literalmente dijo, primero sepan, esto no es San José. Esto es un pueblecito, esto es Río Azul, esto es una Costa Rica un poco diferente. Usted llegue, cuando ustedes sientan que es un buen lugar, díganle, no podemos tomar café en su casa. Y créame, cuando nos dijo eso, yo miré a Sara y dije, Sara está como, ¿se acuerda? ¿Está en serio? ¿En serio que Chespi quiere que yo vaya con mi familia caminando por Río Azul y encontrar un lugar y decir, ¡hey! ¡Nos dan café! Y yo, increíble, ¿no? Bueno, la verdad es que pasó. Fuimos caminando y vimos una gente que estaba comiendo y yo le dije, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas. Ahí saludando. Ya veo que están comiendo, ya casi llega el café. Así lo dije. Y dijeron, sí, venga. Y tomamos café con la familia. Resultó que la familia era de la iglesia, entonces fue un buen rato. Pero yo cuando oigo esto me acuerdo, y qué difícil, ¿no? De decir, vamos a irnos. No voy a llevar pan,
No voy a llevar ni siquiera una segunda muda de ropa. No voy a llevar cosas extra. No hay un plan B. No tengo mi bolsa con mi plata por si acaso. Por si acaso no encuentro una casa que me abra la puerta. Sino Jesús dice, simplemente confíen. Tengan fe. Los estoy mandando. Hay un mensaje, hay unas buenas nuevas. El reino de Dios ha llegado. Quiero que vayan y lo compartan. Pero más que eso, quiero que confíen, que tengan fe, que sean obedientes. Y los manda. Y al final leemos este versículo 5 y dice, en cuanto a los que no los reciban, pues Jesús está diciendo, en este caso en el que llegan a un lugar y nadie los recibe, nadie los invita a tomar café, ¿no? Dice, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y en versículo 6 sigue diciendo, entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. En la primera parte de esta sección, en versículo 5, veo que la respuesta de las personas no está en el control de los discípulos. Y es interesante cómo lo explica Jesús, porque esto es por lo que he podido estudiar, era una acción que hacía el pueblo judío cuando ellos tenían que pasar por una zona gentil, que hubiera sido pagana, que no hubiera creído en Yahweh, que no hubiera tenido su fe en el verdadero Dios, y que estaba rodeada por todo tipo de tradiciones que eran ofensivas a su fe y a Dios. Cuando ellos salían, o sea, cuando cruzaban, ¿no? Salían de esa zona que era pagana, que no era judía, y entraban en territorio de Israel, territorio de un lugar donde la gente creía en Yahweh. Ellos hacían esa acción, ¿no? Como de quitarse ese polvo pagano, ¿no? Ese polvo impío, para que no quedaran ellos quizás como una manera de decir, yo no quiero que eso se quede en mí. Pero entonces es interesante que Jesús dice eso, pero en este contexto estamos viendo que simplemente están compartiendo, pero Jesús los prepara. Les dice, hey, pueden llegar a un lugar y no todo el mundo les va a abrir las puertas. No todo el mundo va a escuchar lo que tienen que decir. Y si ocurre eso, sacúdanse el polvo, allá ellos. Pero creo que también a ellos quizás les ayuda a entender el hecho de que va a haber momentos y eso está fuera del control. Ellos no pueden controlar, al igual que nosotros no podemos controlar. Yo puedo compartir las buenas nuevas del reino de Dios, yo puedo compartir sobre el evangelio, pero yo no puedo controlar si alguien me va a cerrar la puerta en la cara, si me va a decir que me calle, si me va a decir que no quiere seguir hablando conmigo, si estoy en el bus o en el avión con él. No puedo controlar eso. Lo que sí puedo hacer es lo que vemos en el versículo 6. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando todas partes. ¿Qué hicieron ellos? Ellos obedecieron. Jesús los comisionó, les dio una serie de instrucciones y ellos lo hacen. Y me parece interesante cómo Lucas pone los siguientes versículos 7 y 8 aquí, porque aquí está. Porque lo que vemos en estos tres versículos 7 a 9 es esta interacción con Herodes. Y es interesante porque hasta cierto punto como que no tiene el flujo directo, ¿no? Es como que entrecorta que Jesús manda a sus discípulos a predicar, a compartir sobre el reino de Dios y después vuelven. Pero entre medias tenemos como esos versículos donde dice Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo. Entonces pensemos, esto es la persona que está en liderazgo en esa zona. Es una persona que no es judía, no es una persona que está buscando al Dios de la Biblia. Pero él está viendo esas cosas, está oyendo reportes, está escuchando, dice, estaba muy perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Y 2 versículos más adelante vemos
si no se acuerdan, del hecho de que fue Herodes el que había matado a Juan, el que había mandado, e incluso él más adelante haría la declaración de que era un hombre justo. O sea, en otras palabras, honestamente me equivoqué. Maté a una persona que no debía de haber matado, y quizás eso era algo que estaba en su mente porque él había escuchado a Juan hablando sobre que viene el reino de Dios. Había oído la predicación de Juan y al final injustamente lo había decapitado. Entonces, y estamos aquí viendo que hay personas que dicen, porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos. Entre las personas que están intentando explicar lo que está pasando con Jesús y la perplejidad y la confusión que existe, intentando discernir quién es realmente Jesús. Porque créanme, y lo hemos hablado bastante hasta ahora, Jesús no calzaba en ningún molde que había sido preestablecido. En la idea, en la expectativa, en el pueblo de Dios esperando que viniera el Mesías, Jesús no estaba operando de la manera que ellos esperaban. Entonces están intentando decir, ¿y qué? Quizás fue Juan, habrá resucitado, y él está oyendo eso pensando que él fue el que lo mató. Otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Todo cosas que estaban esperando porque eran los pensamientos en el tiempo mesiánico, las cosas que iban a ocurrir, la promesa de Juan el Bautista. Y están diciendo, suena a cosas que conocemos, pero no estamos seguros de lo que está pasando. Y es interesante porque como creyentes, si nuestra fe está en la palabra de Dios, sabemos que hay promesas de cosas por venir. Y a veces en el mundo en el que vivimos estamos como, ¿será? Y ustedes me conocen lo suficiente para saber que no soy una persona que está como diciendo, no, esto es. Pero a veces tenemos que decir, ¿será? ¿Será que la venida del Señor está a la vuelta de la esquina? Ojalá. Señor, ven pronto. Que nuestro rescate venga. Pero ellos están esperando al Mesías y están intentando discernir todas esas cosas que están rodeando a Jesús, incluyendo a Juan el Bautista, que era parte de la obra de Dios, preparando el camino para Jesús. Y ahora Jesús está caminando y está predicando y está sanando personas y está levantando personas de los muertos y está haciendo el reino de Dios está en la tierra, se está estableciendo y está teniendo un choque. Porque el reino del mundo no puede ignorarlo. Y eso no ha cambiado tampoco. Eso no ha cambiado tampoco, porque los valores, las directrices, la manera en la que las cosas funcionan en el reino de Dios son muy diferentes que cómo operan las cosas en el mundo, ¿sí o no? Solo hay que decir que en el reino de Dios el primero será el último y el último será el primero. Así no es como funcionan las cosas en el mundo. En el mundo yo soy el primero, el segundo y el tercero. Y quítese. Al menos que me sea de servicio, al menos que pueda usarlo para mi beneficio. Pero esa idea de que yo me pondría de último y de que los más grandes son los últimos. Y eso es algo que hablaba con alguien hace poco, sobre la idea de líderes en la iglesia, pastores, la idea de que un pastor es un siervo. Es una persona que sirve a la congregación en la que está. No está ahí para su beneficio, sino está para el beneficio de la iglesia, para servir a su Señor Jesucristo y para amar al pueblo de Dios. Pero eso no es como funciona el mundo. Pero el reino de Dios es diferente. Y el reino de Dios está lleno de poder. Y tiene dentro de él el más grande poder, el poder de redención. El poder sobre la eternidad, sobre la muerte. Versículo 9 dice entonces Herodes dijo a Juan lo hice decapitar. ¿Quién es entonces quien oigo tales cosas? De quien oigo tales cosas. Me imagino que Herodes está en un momento malo de su vida y pensó quizás que había resuelto parte de su problema al escuchar la petición de matar a Juan.
Pero Jesús sigue caminando, sigue predicando, sigue cambiando las vidas de personas. Dice a Juan, lo hice decapitar. ¿Quién es entonces de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Es interesante que Herodes tiene este deseo de estar cara con Jesús, de oír lo que él tiene que hacer. El reino de Dios no se podía ignorar. El mensaje estaba siendo proclamado y hasta los lugares más importantes era oído. Finalmente vamos a ver que en este pasaje Jesús proclama y muestra el poder del reino de Dios. Primero vemos en los siguientes 2 versículos que Jesús escucha y sirve y proclama. Vean lo que dice, versículo 10, dice: cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que había hecho. Y me parece interesante, para mí no sé, qué buena, yo creo que eso fue chiva, esa reunión. Estar como rodeados, ¿no? Y cuando a veces tenemos la oportunidad de ir a hacer algo y nos sentamos en un círculo y contamos, ve, ¿y cómo les fue a usted? Y que ellos se contaran, y me imagino que si esto ocurrió es porque Jesús quería oír lo que tenían que decir. Él quería oír sus corazones, Él quería oír sus experiencias. Él quería oírlos expresar cómo Dios había sido fiel, cómo las puertas se habían abierto, cómo no habían pasado hambre, cómo ellos no habían necesitado dinero y cómo la gente había escuchado las buenas noticias. Me imagino que eso fue un buen tiempo. Le hablan de todo lo que habían hecho, todo lo que había ocurrido por el poder que Él le había dado. Y tomándolos con Él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Entonces vemos esa idea de que dice: ok, muchachos, vamos a pasar un tiempo juntos, quizás vamos a pasar un tiempo adorando al Señor, orando, dándole gracias por lo que ha hecho, hablando más, aprendiendo más. Pero, versículo 11, pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió. Cuando ven que Jesús está saliendo, ellos dicen: no, queremos ir con Él. Y la gente lo siguió a Jesús. Y dice: Jesús recibiéndolos. Me encanta eso, porque aunque los planes, quizás la idea era ir y tener un tiempo a solas, un tiempo de tranquilidad. ¿Cuántos de nosotros a veces no estamos cansados y ocupamos un ratito? Y quizás llega una llamada. Quizás alguien necesita de nosotros. Me encanta este ejemplo de Jesús, que aunque la idea era ir y quizás tener un rato con sus personas más cercanas, quizás un buen rato de descanso, de celebración de lo que había pasado, dice: y Jesús, recibiéndolos, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. Entonces Jesús escucha a sus discípulos. Incluso me imagino que escucha a las personas cuando les cuentan los problemas que tienen y después los sirve y proclama más. Les habla más sobre la realidad del reino de Dios, sobre lo que Dios está haciendo, lo que va a hacer, lo que viene, la redención a través de Él. Aquí veo un ejemplo del modelo de Dios en el reino de Dios, donde aún Jesús, la figura central de la historia, el creador del universo, toma tiempo. Toma tiempo, escucha a sus amigos, escucha a las personas. En amor proclama la realidad de lo que está ocurriendo, porque eso es amor. Amor, proclamar la verdad que está en este libro. De no dejar a las personas sin que sepan la realidad de que necesitan a Jesucristo. De que no hay esperanza fuera de Él. E incluso la misericordia que nuestro Señor Jesucristo tenía sobre personas que tenían dificultades. Pienso en Mark Shaver. Si Mark hubiera estado ahí, ¿cómo sería? Yo creo que nuestro Señor lo hubiera
lo hubiera sanado. Jesús muestra su amor. Y eso es como funciona el reino de Dios, ¿no? El más grande sirviendo, el más grande amando. Veo aquí en los próximos 3 versículos, ya casi cerrando el pasaje, dice: el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Parece que donde están ellos, quizás a mitad de camino a Bethsaida, y no que Bethsaida fuera un lugar grande, pero están en un lugar donde no hay nada, no hay peri a los 200 metros, no hay pool a la vuelta de la esquina, no está el chino, no hay lugar, están en un lugar donde no hay nada. Entonces yo veo que los discípulos han aprendido, se preocupan por las personas, están diciendo: hey, esta gente está a punto de pasar hambre, y le dicen: vamos a despedirlos, que vaya a buscar algo. Pero vean la respuesta de Jesús, y Jesús está a punto de darles una lección sobre el poder de Dios. Y cómo es que Dios, si decide resolver una situación, nada va a pararlo. Al igual que hemos visto con las personas que estaban muertas, las personas que estaban enfermas, con las olas que eran demasiado grandes. Si Dios quiere, Él puede resolver el problema. Dice: denles ustedes de comer. Y me encanta esa declaración, ¿no? Denles de comer. Ahí están los 5,000. Vaya, hágalo. Qué increíble, ¿no? Yo me imagino a todos mirándose como, aquí somos más o menos 12, ¿no? Y como, ok, muchachos, ¿oí bien? Eric, él dijo que ustedes deben comer, ¿no? Porque yo acabo de venir a un viaje donde no hay plata, ni pan. Vengo sin nada, con lo que tengo puesto, ¿no? Entonces no tengo nada. ¿Qué está pasando? Pero Jesús, yo quiero que notemos aquí, Jesús está involucrando a sus discípulos. Él está diciendo: hey, hay algo para ustedes para hacer. No es solo yo, no voy a hacer solo yo. Él va a involucrar a sus discípulos, y eso es una verdad en el reino de Dios, es que nosotros, si somos sus discípulos, estamos llamados a participar. Estamos llamados a tener parte. Oh, créame, Dios es el que tiene el poder. Dios es el que va a hacer la obra. Dios es el que va a hacer lo posible. Es el que va a abrir las puertas. Él es el que va a dar la provisión. Pero créame, estamos llamados a tener parte. Estamos llamados a tener parte, y Jesús lo dice: denles ustedes de comer. Y lo harían. No de la manera que ellos pensaban, pero lo van a hacer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Es lo único que tenían, ese regalo que había dado el muchacho, ¿no? No tenemos nada más que 5 panes, 2 peces. De ahí no sale la comida ni para 12 hombres, mucho menos para lo que está a punto de decir aquí, porque había como 5,000. Disculpe, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente, porque había 5,000 hombres. Yo no sé si usted ha estado involucrado en un evento un poco más grande. Yo he estado involucrado en algunos pequeños como retreats, que estoy pensando como, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Retiros, gracias. ¿Ve? Lo dio, Eric. Retiros de 10, 15 personas, 3 días. Eso es un viaje a Price. Y es mucha comida. Ahora, un campa, Eranca, para 70, 100 personas durante 4 días. Eso es una camioneta llena de Price, ¿no? 5,000 hombres. ¿Qué? Y no hay Price. No hay ni siquiera 2 Price. Quizás ocupáramos, ¿no? Y definitivamente no hay clic y me lo traen, ¿no? En un camión grande. Yo no me imagino la logística que hubiera sido. Y yo sé que Pedro está como pensando en peces. Como no hay botes, no hay manera. Porque había 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Ok, eso sí lo puedo hacer. Señor, no sé qué tienes planeado, pero yo sí puedo contar hasta 50. Entonces, ok, señores, pónganse aquí
Y vean lo que dice el 15-17, cerrando ese pasaje. Así lo hicieron, versículo 15. Otra vez oigo la obediencia, ¿no? No hay, y no es decir que definitivamente Pedro o los otros discípulos, definitivamente que yo nunca hago, pero a veces la pegamos, a veces Jesús nos dice algo y lo hacemos. Y en ese caso sí lo hicieron, haciendo recostar a todos. Versículo 16 dice, tomando él los 5 panes y los 2 peces, hablando de Jesús, levantando los ojos al cielo, los bendijo. Él ora al Padre. Para mí es un ejemplo claro de él poniéndose también, sirviendo y estando ante esa autoridad. Los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran a la gente. Estamos casi 12 personas aquí. ¿Cuánto sale de 5 panes y 2 peces? JP tiene un pedazo así de pescado y un pedazo así de pan, ¿no? Y Riley igual, y Oscar igual, Johnny, Maggie. Patrick tiene un pedazo un poco más pequeño, ¿no? Y él está ahí con su pedazo. Partió y los iba dando a los discípulos para que sirviera a la gente. Me imagino, él se lo da. Tome. Empieza con un grupo de 50 y pasa al siguiente después. ¿Y qué dice el versículo 17? No da mucha explicación, pero el hecho es, dice, todos comieron y se saciaron. Quedaron llenos. Y se recogieron de los que les sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas. Entonces no solamente don Oscar tuvo suficiente para dar a cada una de las personas que le tocaba a él. Y si hacemos las cuentas, grupos de 50, 5,000 hombres, y sabemos que no eran solo hombres, sino hombres, mujeres. Y son muchos grupos, ¿no? Es mucho, tome. Y yo no sé cómo funcionó, pero al final de cuentas sé que los 12 quedan con una canasta. Cuando empezaron con 5 panes, 2 peces, repartieron a una cantidad absurda de personas que tenían hambre y terminan. Pero no se me olvida cuando leo eso, cuando veo a los discípulos, veo a Simón mirando su canasta llena, mirando a Santiago, y Santiago está mirando a Juan, y él también tiene una. No puedo pensar que no recordaba el hecho de que hace un poco de tiempo Jesús los había mandado a decir, y dijo, ni siquiera lleven pan, no lleven plata. ¿Por qué? Porque si yo soy el que puede tomar 2 panes y 5 peces, o al revés, 5 peces, 2 peces, 5 panes, y puedo dar de comer a una multitud y que sobre y que todavía tenga suficiente. Y me parece interesante porque yo no sé de ustedes, pero a veces cuando me da hambre y si yo estoy repartiendo, yo estoy haciendo y va a quedar. Señor, yo también tengo hambre. Pero les acaba de mandar sin ninguna provisión. Y Jesús, nuestro Señor, Dios es el que puede hacer eso, es también el que puede abrir esa puerta. El que haya alguien que diga, sí, claro, venga a tomar café. Aquí está nuestra mesa. Toma las galletitas también. Y quizás en esa mesa se abra la oportunidad. Porque aunque la familia con la que nos sentamos a tomar café era de la iglesia, estaban con 2 personas que estaban visitando que no eran de la iglesia. Y pudimos compartir sobre el amor de Dios. Dios creó esa situación. Dios abrió esa puerta. Dios ha provisto lo que tenemos. Cuando nosotros damos en la ofrenda, es eso. Yo no puedo explicar cómo funciona, pero sé que mi vida
Después de todas las cosas que ocurren, termino con una canasta y tengo todavía. No me ha faltado, el Señor ha sido bueno, no puedo quejarme. No, Pero Dios ha decidido que serán sus discípulos los que proclaman las buenas noticias del reino de Dios. Y aunque Él da autoridad, esto causa un choque con el mundo. Son cosas que tenemos que considerar, el hecho de que Dios ha decidido en su perfecto plan que la manera en la que se va a compartir el Evangelio, la manera en la que se va a proclamar la verdad de Dios es a través de personas que son sus discípulos. Y Él va a ser el que va a proveer, Él va a ser el que va a abrir la puerta, Él es el que va a hacer posible, Él es el que va a trabajar en los corazones de las personas. Nosotros tenemos que ser fieles y obedientes, nosotros tenemos que llevar las buenas noticias. Y necesitamos entender que no todo el mundo va a estar de acuerdo. No todo el mundo quiere lo que está aquí. El mundo a veces va a rechazar. No todas las puertas se van a abrir. Va a haber ocasiones en las que vamos a salir de un lugar sin haber podido ni siquiera compartir el amor de Cristo. Pero eso está en manos de Dios. Yo no tengo control de eso. Yo lo que necesito hacer es como esos discípulos, ser obediente. Y aunque tenga miedo, y entiéndame, yo entiendo. Algunas cosas que el Señor nos pide hacer. En general, yo no creo que el Señor tiende a pedirnos hacer cosas como ponernos los zapatos en la mañana. Lo que Dios nos pide son cosas a veces mucho más difíciles. Cosas que solamente Él puede hacer posibles. Y no sé ustedes, pero para mí ese tipo de cosas me dan miedo. Porque cuando está fuera de mi capacidad, cuando a mí me dicen, vaya, no lleve comida, no lleve plata, no lleve nada extra, no haga planes, confíe y vaya, eso a mí me aterrorizaría. Pero el estudio de hoy, que estamos en esta semana, es discípulo de Jesús. Y un discípulo de Jesús oye a su Señor y dice, sí, Señor. Puede ser que con miedo, pero confía. Y hace eso. Entonces tengo simplemente dos preguntas para nosotros hoy. Primera, la más importante, ¿soy un discípulo de Jesús? ¿Soy realmente un creyente? ¿Jesús ha hecho esa obra en mí? ¿He pasado de muerte a vida? ¿Soy una nueva criatura y estoy siguiendo a Cristo? No estoy hablando claro, yo creo en Jesús y yo creo en la historia de que oímos en Semana Santa sino no. Yo soy un discípulo, un seguidor de Jesucristo. Él es mi Señor, el dueño de mi vida. Yo entiendo que Él tiene el derecho de decir, vaya, y lo ha hecho. Porque eso es el primer paso, eso es lo más importante. Y si hay alguien aquí que no lo ha hecho, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de entender que solamente Jesucristo puede pagar esa deuda que tenemos. Que solamente Jesucristo es el que puede quitar el pecado que me separa de Dios. Y que solamente a través de la fe puedo ser salvo. Ojalá si hay alguien hoy aquí que no ha hecho, no ha tomado esa decisión, que no ha tomado ese paso, que no ha oído esa voz de Jesús llamándolo, si hoy es el día, que hoy sea el día de salvación, conteste ese llamado. Y si lo somos, si soy un discípulo, ¿estoy proclamando las buenas noticias del reino de Dios? Porque son buenas noticias. Y no están ahí para guardarlas. Lo vimos hace un par de semanas, ¿no? La lámpara no está para ponerla debajo de la cama. La luz está para brillar, para compartir. Y son buenas noticias para un mundo que necesita oírlas. Son buenas noticias para un mundo que necesita
a Jesucristo. Ojalá estemos viviendo la vida realmente como discípulos de Jesús. Padre Celestial, te pido, Dios, que tu palabra, Señor, haya sido clara. Dios, que el Espíritu trabaje libremente en nuestros corazones. Dios, que los que son tus discípulos oigan, Señor, que yo oiga el llamado al que tú has puesto en mi vida como discípulo, como seguidor de Jesucristo, Señor. Que nos has comisionado, nos has hecho embajadores en el mundo, Señor. Estamos representando la nueva nacionalidad que tenemos como tus hijos y como tus hijas, Señor. Somos embajadores de Cristo en un mundo al que ya no pertenecemos, anunciando las buenas noticias y dando la invitación de que hombres y mujeres puedan volver a Dios. De que esa relación rota se puede curar a través de Jesucristo. De que hay salvación en Él. Dios, te pido que seamos discípulos fieles, que oímos la voz de nuestro Señor, de nuestro Maestro, y obedecemos. Puede ser que tengamos miedo, puede ser que tengamos, que sintamos que es difícil, pero Dios, que tengamos fe en ti, en la capacidad que tú tienes para abrir esa puerta, para proveer como tú has preparado, Señor. Que nos vas a ayudar a tener las palabras correctas, que vamos a tener la conversación, Señor, con una persona, Señor, ojalá esta semana, que necesita oír las buenas noticias, Señor, del reino de Dios. Que seamos discípulos, y te pido, Dios, imploro, Señor, haz la obra en el corazón de alguien. Si alguien hoy no es tuyo, Señor, que ellos puedan pasar hoy de muerte a vida. Tengan esa fe en ti. Que este día sea su día de salvación. Te pedimos por esas cosas en nombre de Jesús. Amén.